Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Comité de Desarrollo Organizacional de AmCham Panamá. Creo que la mayoría me conoce, pero para los que no me conocen, yo soy Mary King, chair del Comité de Recursos Humanos para AmCham, y a su vez pues soy Human Business Partner en Grupo Panamá. Me acompaña Ana Juárez, que es la chair del Comité de Salud, también aquí en AmCham. Y un poco conversando con Ana para que entiendan un poquito la naturaleza de cómo llegamos aquí. Solemos hacer también cosas juntas, pero con la intención de tener una visión más amplia cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar. Octubre, como muchos de ustedes deben saber, bueno, el 10 de octubre específicamente es el Día Mundial de la Salud Mental y no queríamos que terminara el mes sin poder, digamos, hacer algo adictivo al tema, sobre todo porque es un tema que hay que sensibilizar de manera muy continua. Cuando creemos que sabemos mucho, después tenemos que volver a empezar. Entonces, para nosotros es un privilegio tenerlo ya, sea el Express, que es una empresa, metodología que combina la neurociencia para manejar el estrés. Ivy y Cell, ellas la verdad que tienen muchísima experiencia, ellas han ayudado a personas y organizaciones en Latinoamérica ofreciendo soluciones in company, que es donde trabajan mente, cuerpo y emociones para mejorar clima y productividad de las organizaciones. Excel es ingeniera electrónica, a ver, dedicada a los negocios y al bienestar del doctor, que es interesante. Egresada en el Máster de Management de India Business School en España, y Ivy, de la GPS, con más de 20 años de experiencia como consultora y coach, además de estrategias de aprendizaje y desarrollo. Ambas pueden luego buscarlas en LinkedIn para que vean toda la trayectoria que ellas tienen. Y bueno, la verdad es que es un honor poder tenerlos a ustedes aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al final de la sesión abriremos el espacio también de preguntas y respuestas. Así que cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Y vamos directo al punto. ¿Cuánto le está costando el estrés a las organizaciones? Y aquí el más reciente informe de Gallup lo ponía en números claritos. 438.000 millones en productividad perdida por la baja y la falta del compromiso. Uno de los factores que influyen en eso es el estrés y es obviamente la emocionalidad, el estado emocional. Por eso también el informe de el estado emocional a nivel mundial dice que el 77% de las personas encuestadas responden que sintieron estrés el día anterior. Eso es más de un tercio de los encuestados. Y 39% sintió preocupación. Estamos más o menos como cuando estaba la pandemia. Hubo una mejora en la parte de las emociones, una bajada de indicadores y nuevamente está volviendo a surgir. Claro, el entorno global tampoco ayuda. Entonces, es interesante que en este nuevo reporte solo el 21% de los colaboradores a nivel global está comprometido con la empresa en la que está. ¿Cómo se mide eso? Bueno, eso es si no estás buscando otro trabajo de una manera activa o no activa, básicamente. El engagement de los líderes también cayó y este año se convierte en el protagonista a nivel de la información que da el reporte, porque está clarito que el tema del compromiso está muy ligado, está muy ligado con el liderazgo. Los colaboradores comprometidos son más productivos, se ausentan menos y reportan menos emociones negativas, como el estrés, el enojo y el agotamiento. ¿Ok? Es decir, que tenemos prácticamente un 80% de colaboradores, si hablamos de la media, que están opuestos a ser productivos y tienen más emociones negativas. Esto no es reciente, ya en el 2022 nosotros veíamos estos temas y ahí se exponía de por qué no están comprometidos y hablaban de 5 cosas. Si ustedes se fijan en esos 5 aspectos que destaca Gallup en el 22, todos esos aspectos tienen relación con el liderazgo. Y es muy importante y lo traemos porque de manera propositiva, cuando los líderes están comprometidos, los equipos también lo están. Pero entonces aquí tenemos la alarma prendida de que hello,
Si baja el compromiso de los líderes, entonces también los equipos dejan de estar comprometidos. Pero lo que más nos llamó la atención del reporte más reciente es que menos del 50% de los líderes en el mundo ha recibido entrenamiento formal en gestión de personas. Entonces, claro, tiene sentido. Estamos dándole posiciones a las personas para las que no han desarrollado todas las competencias que necesitan. Gestionar personas no es lo mismo que tener expertise técnico. Usted en recursos humanos bien lo sabe. Por otro lado, Gallup explica que los programas de desarrollo de habilidades blandas aumentan ese bienestar percibido de los líderes de 28 a 34 y hasta 50 cuando reciben coaching y mentoring continuo. Mientras tanto, aquí en Panamá, Statista reportó hace poco, y Concerta lo ratifica, que es el tercer país en Latinoamérica con alta sensación de burnout. Es decir, hay que prestarle atención a esto. Pero esto es a nivel global. Nosotros vamos a mostrarles ahora cuánto les está costando a ustedes, cada uno de ustedes, de manera individual, el estrés. ¿Y por qué? En esta presentación nosotros vamos a ir paseando desde lo individual a lo organizacional. ¿Por qué? Porque además que ustedes están en recursos humanos más que nada. ¿Ok? La empresa no es un kinder. Nosotros no venimos o sea, aquí estamos con gente grande, ¿cierto? Pero también hay una corresponsabilidad desde el individuo. Entonces, no importa qué programa maravilloso ustedes ven, si no hay un compromiso del individuo, pero sí hay una necesidad real en entender que las competencias blandas no se enseñan con conferencias. Las conferencias blandas necesitan aprendizaje experiencial, integración, coaching, aplicación, seguimiento. Y eso es lo que hace que realmente una competencia blanda llegue. Nosotras nos especializamos en el tema de la gestión del estrés. Aquí no estamos hablando de estrés postraumático, no es temas psicológicos ni psiquiátricos, estamos hablando del estrés de la vida cotidiana. Entonces empecemos por cuánto les cuesta a ustedes, porque tienen el interés, pero yo estoy segura que muchos de ustedes también están estresados, han pasado por estrés, han pasado por burnout. Entonces vamos a hablar del context switching y el multitasking. ¿Quién es aquí multitasking? Oh, y además uno se van a gloria. No, yo soy multitasking. Somos multitasking. Bueno, el multitasking es algo muy premiado y reconocido, pero déjenme decirlo, el cerebro no está diseñado para mí. El cerebro trabaja de manera lineal y cada vez que ustedes cambian de una tarea a la otra, el cerebro se desconecta de esto y vuelve. Esos son micronésimas de segundo. Pero imagínense que ustedes llevan todo el día pasando de este tema a este tema, de este tema a este tema, a este tema a este tema. Ese cerebro al final te dice, oye, pero yo no hice tanto. Pero es que no puedo ni tomar una decisión. Pregúntamelo mañana. El cansancio de tomar las decisiones. Bien afectado porque te roban la energía. Con context switching pasa igual. El multitasking se refiere al intercambio de tareas que, digamos, requieren enfoque, pero no un enfoque de concentración retador. O sea, yo contesté un email, te respondí a una pregunta, ese tipo de cosas. Context switching es, yo estoy haciendo un informe, o estoy analizando una data, pero me llamó jefe y tengo que meterme en el tema que me está preguntando que es importante. Ese cambio puede cansarnos mucho. Entonces, es falso que una persona efectiva trabaja y es buena en el multitasking y en el context switching. La realidad es que se demoran casi el doble. La Asociación Estadounidense de Psicología dice que la penalización cognitiva que ocurre cada vez que alternamos entre tareas que requieren concentración puede costar hasta un 40% del tiempo productivo. Es decir, lo que les iba a tomar 4 horas y media se transforma en 6 horas. ¿Ok? Y están abusando de su cerebro. Cada cambio de contexto exige posiblemente hasta 9.5 minutos de readaptación cerebral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber si estoy estresado? Vamos a hacer la prueba, si quieren la comparten al final o no, pero esto es un autodiagnóstico así de manitos. Van bajando los deditos.
Sí, subiendo los deditos a medida que algo tiene que, algo de esto se relaciona con usted. Cada sí es un delito. Cada sí es un delito, Okay. exacto. Les cuesta o me cuesta enfocarme en un solo tema a la vez. Me cuesta tomar decisiones. Termino el día tenso o con dolor de espalda, cuello, hombros. Me cuesta a veces pensar con claridad. Llego al final del día exhausto o exhausta y sin energía. Me cuesta enfocarme en un tema a la vez. Me cuesta, me siento frustrada, pesimista o indiferente. Me siento ansiosa y sin saber qué hacer. Me distraigo con mucha facilidad y me sorprendo dándome cuenta que no he tomado suficiente agua, no he almorzado o incluso me estoy aguantando las ganas de ir al baño o he reaccionado de manera explosiva con otras personas. Como digo yo, le ladré a alguien. Entonces, ¿cuántos deditos tenemos arriba? Empezamos a generar como un warning. Ya si estás en 7, 8 plus, estamos estresados. ¿Okay? Ok, pero entendamos el estrés. Nosotros decimos, estamos estresados porque repasamos esta lista de síntomas. En los próximos minutos, nosotros queremos que todos entendamos qué pasa en un cerebro estresado, qué pasa en un cuerpo estresado y qué no pasa. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y queremos dejar tiempo para poder conversar y atender todas sus dudas y preguntas. Entonces, ¿qué es un cerebro estresado? Pues, un cerebro estresado simplemente es un cerebro que percibió una amenaza. Esta amenaza puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser real, puede ser hasta imaginaria. La verdad es que el estrés es la respuesta fisiológica y neurológica que sucede frente a la amenaza. Nos prepara para luchar, paralizarnos o huir. La amígdala del cerebro reacciona, secuestra el neocórtex. Nuestro neocórtex es la parte del cerebro que piensa, que razona, y se concentra en coordinar emociones primarias, es decir, aumenta nuestra capacidad para ver, para oler, para sentir. ¿Por qué? Porque es la misma reacción que teníamos cuando estábamos en la época de los cavernícolas y un león nos iba a atacar. La amenaza se prende y entonces nuestro cerebro dice alerta. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿está mal tener estrés? ¿Ustedes qué creen? No. La verdad, no está mal tener estrés. Más vale que si la nave especial en la que ustedes están van a estallar, tengan que salir corriendo y ese cerebro se estrese y los ponga a correr. En la vida real y no en las películas, el estrés y esa amenaza está todos los días en deadlines, el WhatsApp de la escuela, una enfermedad de alguien o tuya, el tranque, las noticias, las notificaciones constantes, las interrupciones en el trabajo. Esos son nuestros estreses que pasan día tras día, tras día, tras día. Cuando nosotros no tenemos manera de regular eso y nos permanecemos en ese estado de alarma permanente, surge el estrés crónico. Cuando nuestro cerebro está estresado, consume mucha más energía y está conectado con el miedo y la reactividad de manera permanente. Reduce 5 veces nuestra capacidad de concentración, afectando creatividad y toma de decisiones. Afecta nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque estamos más reactivos, porque estamos más cansados por todo lo que genera ese nivel de cansancio. Tendemos a tener un sesgo de negatividad, todos lo vemos como que va a ser terrible o negativo, y en algunos casos muy crónico puede llegar a la disociación o despersonalización, y eso impacta en no me importa lo que sientas tú, si estás cansado o no estás cansado, entrégame mi cosa el día que me la tienes que entregar. Así se transforma, así suena muy bonito. Nuestra capacidad empática y compasiva son cosas que hemos visto en el trabajo todos los días. ¿Qué pasa en un cuerpo estresado? Porque generalmente pensamos que el estrés está en la mente, pero el estrés afecta mente, cuerpo, emociones, comportamiento. Entonces, en un cuerpo estresado, tu cerebro percibió la amenaza. Y este percibir la amenaza puede ser algo que ocurre rápidamente, antes incluso de que yo tenga conciencia de qué es eso.
Les doy un ejemplo. Usted ve algo que parece como una cucaracha. Yo le tengo terror a las cucarachas, vi algo, yo no sé todavía si eso era o no. O sea, racionalmente yo no he llegado a procesarlo. O yo vi algo que parece una cuerdita y eso parece una culebra. Yo primero pegué el brinco y después yo veo si eso era una culebra o no. Porque la amígdala trabaja incluso más rápido que el sistema visual. Entonces, yo percibí esta amenaza, mi amígdala, mi cerebro, dio la orden, y el cuerpo que dice, sistema nervioso autónomo, liberen adrenalina, y entramos entonces en el muy conocido fight or flight, o sea, el combate huida, ¿no? Lo contrario sería estar en el menos conocido rest and digest, y a mí me gusta ese nombre. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces, esta adrenalina invade todo el cuerpo. Entonces, mi corazón empieza a latir mucho más rápido. Mi respiración se acelera. Se libera glucosa a la sangre. Mis músculos se tensan. Ellos están esperando a ver si yo voy a pelear o voy a huir o qué voy a hacer. Y normalmente yo debería salir de la amenaza y volver al sistema de digestión y descanso. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí es donde entra la estrella famosa de la hormona del estrés, el cortisol. El cerebro dice, aquí seguimos en modo alarma, así que liberen cortisol para que todo el mundo siga en modo alarma hasta que la amenaza pase. Ahí hay, digamos que pasan muchas cosas a nivel químico hormonal entre el cerebro y las glándulas adrenales que están sobre los riñones. Pero aquí el punto es que mientras mi nivel de cortisol no baja, yo no puedo llegar a mi sistema de entrar en el modo parasimpático y entrar de nuevo en descanso y digestión. Entonces, ese descanso y digestión es a lo que yo llamo, vamos calmando. Si yo me estresé, no cerré mi ciclo de estrés, o me estresé por una cosa, y al rato, a los pocos minutos me estoy estresando por otra, jamás salí de ese ciclo de estrés. Entonces, ya sabemos qué pasa. Yo sé que se me acelera el corazón, aumenta la velocidad de mi respiración, sé que estoy tensa muscularmente hablando. Pero para mí es incluso más importante hablar de qué no pasa. Para empezar, no descansas y no digieres, porque no estás en modo de rest and digest. Entonces, por eso es que vienen todos estos problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas de aumento de peso por toda la glucosa que se está liberando a la sangre constantemente para no tener energía disponible. Por eso que pueden surgirme dolor de cabeza o migrañas por tensión y se empeoran enfermedades crónicas no transmisibles, que las causa porque tienen otras causas diabetes, pero el estrés me va a empeorar diabetes, me va a empeorar úlceras, incluso peor, voy a envejecer más rápido. Porque el cuerpo nunca entró en este modo de descanso y relax. Entonces, para mí es mucho más importante entender tanto qué pasa en un cuerpo estresado, pero también entender qué no está pasando en un cuerpo estresado. Porque de ahí es donde viene entonces la famosa frase de dice el doctor que solo es estrés. No que tengo un problema en el ojo, no que tengo un problema de esto, pero no saben por qué. Y el doctor dice que es estrés. ¿Cómo conecta esa frase con la realidad de las dolencias y los síntomas? Pues porque el cuerpo detuvo toda una serie de procesos, nunca se desconectó, nunca descansó, nunca se recuperó y sanó las cosas que tenía que sanar porque yo estaba muy estresada. Y cuando aquí estamos en modo alarma, aquí nadie está para dormir, nadie está para descansar, aquí tenemos que resolver la alarma que tenemos enfrente. Y por eso es que el estrés les está costando la salud a todos los que nos estresamos. El estrés nos está costando la salud. Y saber cómo son esos mecanismos para mí es importante. Ok, ya sabemos qué es el estrés y cómo nos está afectando en mente y cuerpo.
La siguiente pregunta es entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Y ahora qué? Muy simple. Vamos a empezar con un punto de partida. No todos son iguales. Y eso es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque lo que te estresa a ti no es igual a Excel, no es igual a mí. Y tampoco, lo vamos a ver más adelante, nos comportamos igual. Yo les quiero preguntar, ¿estrés y estresor son lo mismo? ¿Verdad? Cuando uno se hace la pregunta, dice no. Pero en el día a día, uno no hace esa separación. Y esa separación a nivel de mindset es vital. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que el estrés es la reacción fisiológica que tú no puedes manejar, eso es como dice, controla tus emociones. El estrés no se controla. Las puedes gestionar o las puedes reprimir, que no es lo más sano, pero son las dos opciones que tienes. Porque eso es algo, respuesta fisiológica. El estrés es igual, ¿ok? Pero el estresor, sobre el estrés, la respuesta fisiológica tú no puedes hacer nada, pero sobre el estresor sí. Entonces, los estresores pueden ser súper diversos. Es el jefe, es el deadline, tienes estresores internos, mi poca capacidad de repente de organizarme, o mi fantasía de hacer escenarios terribles y que me llenan de posible angustia y ansiedad. O sea, hay miles de tipos de estresores, grandes, chiquitos, medianos, y a todos nos afectan de manera diferente. El otro elemento que es importante considerar es cómo nos comportamos. Un behavior que genera en nosotros ese estresor. Aquí el tranque puede ser que tú, ay, no, pongo el tranque, pongo mi podcast preferido y me fui ahí tranquilito oyendo mi podcast y no me afectó. Pero hay gente que, bueno, se congeló los hígados en el tranque, se los come todos los días y sale la bilis por las orejas y está enfocado en por qué se cruzó, se cruzó. Entonces, ese cómo nos comportamos es importantísimo, porque es lo que determina la intensidad de cómo reaccionamos a ese estresor. Y entonces eso nos da la individualidad. ¿Cómo reacciono yo? Y ahí también respeto las diferencias hacia cómo reacciona otra persona. Entonces, sobre cómo nos comportamos, tenemos un ejemplo importante. Ok, esto de cómo nos comportamos es evaluar qué hacemos nosotros cuando estamos estresados. Estoy pasando por una situación estresante en el trabajo. ¿Qué hago? Llego a mi casa, me pongo una película, me pongo a ver Netflix, me engancho ahí un montón de tiempo, o salgo con unos amigos, me tomo una cervecita, me tomo un vinito. ¿Cómo lo estoy manejando? Y aquí lo interesante es que hay que entender cuáles de esos comportamientos realmente me ayudan a relajarme y cuáles pueden empeorar mi bienestar en todo caso. Vamos a tomar el ejemplo del Netflix. Supongo que yo me metí un maratón y me puse a ver 3 horas de algo que me gusta. Yo me entretuve, a mí me gusta, pero estás primero totalmente pasivo, no te estás moviendo. Probablemente te está afectando horas de sueño. En vez de estar durmiendo, estás viendo el programa que te gusta. Estás en una postura que probablemente no es la mejor y es la misma por un montón de tiempo. Y no estás hablando con nadie, no estás conectando socialmente con ninguna otra persona. Entonces, ¿es realmente esta la mejor manera de gestionar mi reacción fisiológica de músculos tensos, corazón tenso, acelerado, respiración superficial y rápida? O, ok, pongamos el ejemplo ahora de me tomo unos traguitos. Ok, puede que tenga un componente social en que yo conecto con alguien y eso me hace sentir bien. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol causa sueño interrumpido. Entonces, aunque uno no se dé cuenta, cuando uno está tomando más de 2 copas, menos de 2 horas antes de dormir, ya tu sueño no va a ser igual de reparador. Y entre más vamos cumpliendo años, más tiempo nos va a tomar metabolizarlo y peor vamos a dormir. Y yo no me doy cuenta, pero en la noche me desperté 3, 4 veces. O sea, es como que me despierto y me vuelvo a dormir, pero nunca entro en los estados profundos del sueño, en donde realmente se hace limpieza y reparación. Entonces es entender, ok, ¿qué otras cosas puedo hacer? Es buscar cosas que realmente me desconecten de lo que me preocupa. Y eso puede ser una actividad que tenga ejercicio físico. De esa manera yo moví mis músculos y liberé esa energía que estaba acumulada para pelear o huir
y la uso en algo. Además, puedo buscar una actividad que me obligue a estar presente. Por ejemplo, a mí me gusta hacer Zumba, entonces yo tengo que estar pendiente de para dónde cogió la instructora y cuáles son los pasos de la coreografía. Si a alguien le gusta jugar, no sé, ajedrez o le gusta arreglar flores, tú estás muy pendiente de lo que estás haciendo y tu atención está en la actividad. Si yo odio correr, por ejemplo, estoy corriendo y sigo rumiando todo lo que me quedó pendiente y sigo haciendo mi lista de pendientes en la cabeza, quizás esa no es la actividad para mí, esa no es la actividad que a mí me gusta. Cada quien tiene que buscar esas actividades que, por un lado, puedan contrarrestar los efectos de la reacción fisiológica en el cuerpo, que se relajen los músculos, que se queme la glucosa que se liberó en la sangre, que me mantenga la atención en lo que yo estoy haciendo y me desconecte de mis estresores. Ya yo no estoy pensando si mandé el email o no lo mandé, si le dije a esta persona que tenía que recordarle tal cosa a fulanito, que el proyecto tal se atrasó 2 días por XY. Si mi mente no se desconectó, yo no cierro mi ciclo de estrés. Entonces hay que buscar actividades que como esas requieran maestría. Tocar un instrumento, jugar un juego que requiera concentración y presencia. Es pensar qué de esta actividad me mantiene presente en mi atención. Quizás buscarme una que físicamente me ayude a liberar tensión, me ayude a conectar socialmente con otras personas y que además me conecte con la alegría y con el disfrute, porque si yo odio hacer yoga, por más que me digan que hacer yoga es súper divertido, yo no quiero hacer eso. Y estoy todo el día y quiero irme de aquí. Oye, pero todo el mundo dice que si tú estás estresado, tú tienes que hacer yoga. Entonces es importante partir desde ese autoconocimiento, de qué es lo que a mí me desconecta, qué es lo que a mí me ayuda a cerrar ese ciclo. Y eso es importante cuando entonces extrapolamos del individuo a la organización. Ay, vamos a hacer una clase de yoga para desestresar a la gente, pero nada más fueron 10 personas. Bueno, a lo mejor a esas 10 personas eso es una actividad de desconexión que les funciona, pero a las otras 10, a las otras 90 no. Entonces también es importante considerar eso y entender que nosotros vamos a tener un abanico de actividades que nos ayudan dependiendo del estresor y dependiendo del nivel de intensidad del estresor. Como todos son diferentes, nosotros hicimos una encuesta, un quiz, que le creamos unos arquetipos, precisamente donde está el enfoque de su estresor y cómo lo expresa. Entonces tenemos que después de casi 5 años y recolectar más de 4.230 personas que contestaron el quiz en Latinoamérica, el 53% de los participantes son lo que nosotros llamamos los remedios totals. Ellos sienten estrés en la cabeza y en el cuerpo. Lo manifiestan en la cabeza con temas de mindset y con el cuerpo. Por el otro lado, tenemos un 37% de Sofías o Luis Angustias. Esos son los que tienen el estrés donde creen en la cabeza. Nosotros somos unas angustias, en esencia. Ese es nuestro arquetipo. ¿Okay? Cuando tú tienes ese autoconocimiento, ya sabes por dónde tienes que trabajar. Y los dolores de todos son, en el porcentaje total son apenas 10%. Y eso es muy interesante, porque usualmente esa es la persona que te dice, uy, tengo una tensión horrible, pero no, yo estoy estresada, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces les cuesta reconocer que normalmente están en negación. Entonces, esos arquetipos los creamos para facilitar que la gente entienda qué son y además su manera de trabajar y descomprimir el estrés, recuperarse, desconectarse y recuperarse varía, porque no es lo mismo para alguien que requiere enfocarse más en el cuerpo que requiere enfocarse más en la mente. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Ya empezaron. Y ya empezaron porque tomaron conciencia de su nivel de estrés en este momento con el autodiagnóstico de las manitas. Se dieron cuenta de manera consciente que el estrés y el estresor no es lo mismo. Y eso nos ayuda a empoderarnos, porque por el estrés no podemos hacer nada, pero por el estresor podemos hacer un plan. Entendieron cómo se comportan y la importancia de aplicar cosas para regular lo que les funcione a ustedes. Pero la verdad, hay un hack infalible que para nosotros es
algo que lo enseñamos en todos nuestros talleres, nuestros cursos, claro, con diferentes niveles de profundidad que van a tener un taste, y es la respiración. Porque, ¿qué pasa? Uno de los principales obstáculos para recuperarme del estrés es lo que se conoce como la paradoja de la recuperación. Yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo tengo mil cosas que hacer y tú quieres que yo me siente contigo a ver un programa, quieres que me siente a respirar, yo no tengo tiempo. O sea, es como que esa barrera de mientras más ocupado estoy, mientras más problemas tengo que resolver, es cuando menos estoy dispuesto a parar, hacer una pausa y volver. Yo sé que no tengo la claridad mental en ese momento. Yo sé que no estoy en el mejor punto para tomar decisiones, que hacer cualquier trabajo que requiera concentración me va a demorar 40% más, pero no puedo parar, porque es que yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo se puede romper esta paradoja de la recuperación? Y es respirando. Porque lo puedes hacer en cualquier momento. De hecho, lo hacemos siempre. No siempre lo hacemos bien, pero siempre lo hacemos. No necesitas nada, lo puedes hacer en la fila del banco, nadie se da cuenta si no quieres, porque hay técnicas de respiración bien llamativas. sí. Pero más que ponernos a respirar, o antes de eso, yo quiero saber por qué funciona. O sea, no es porque los yogis lo dicen, no es porque los hippies les gusta meditar y sentarse a respirar. O sea, hay ciencia en el tema de la respiración. Cuando nosotros respiramos y lo hacemos de manera automática, es una parte del cerebro la que está funcionando. Esa parte del cerebro le dice al cuerpo respira, y además de decirle al cuerpo respira todo el tiempo, también está monitoreando cómo estamos respirando. Entonces es como un feedback, es como que yo te doy la orden, pero además estoy viendo como un termostato de un aire acondicionado. Estoy mirando qué temperatura quiero estar y midiendo en qué temperatura estamos para ver cómo ajusto. El cerebro funciona igual. Esta parte de la parte automática me dice respira y al mismo tiempo monitorea. Nosotros hacemos muchas cosas que requieren interrumpir la respiración. Cuando yo hablo, por ejemplo, yo tengo que modular y manejar la forma en que respiro de otra manera. Entonces, eso pasa en otra parte del cerebro. Nosotros tenemos la posibilidad de controlar nuestra respiración. Y como yo la controlo desde la parte, digamos, del control, se va a monitorear en la parte autonómica. Entonces yo digo, mira, yo voy a tomar control de mi respiración y la parte automática va a decir, oye, ella está respirando de manera más lenta y calmada. Así que acá ustedes también cojan calma. Eso es lo que pasa y por eso la respiración te calma. Indirectamente, digamos, mecánicamente, yo no le puedo decir a mi corazón, oye, corazón, ya te puedes calmar, late más despacio. Pero se lo puedo decir indirectamente a través de la respiración. Primero porque el cerebro le va a mandar la señal de que se puede calmar, pero también porque mecánicamente, ¿dónde está el corazón? Está justo en el medio de los pulmones y justo arriba de ese músculo que se ve abajo, que es el diafragma. Entonces, mecánicamente, si yo hago mi exhalación larga, lenta, es cuando te dicen respira profundo. Eso es, exhala mucho tiempo, exhala todo el aire, tómate todo el tiempo que quieras para exhalar. ¿Por qué? Porque los pulmones se van a hacer más pequeños. Y como los pulmones se van a hacer un poco más pequeños porque no tienen aire dentro, el corazón va a tener un poco más de espacio para expandirse y va a poder bombear un poco más de sangre en cada latido. Y por ende, el volumen de sangre que puedo mover es mayor y no tengo que latir tan rápido para mover el mismo volumen. Entonces, en unos 20 segundos, en cuestión de segundos, el corazón empieza a latir más lento por estas dos cosas que están pasando. Porque el cerebro dijo, oye, ya nos podemos calmar, y porque mecánicamente tiene más espacio para empezar a latir más lento. Entonces, por eso es que la respiración funciona como un método de desestresarme.
digamos, ahí hay más elementos que se pueden considerar. Cuando yo hago un patrón de respiración consciente, ¿qué pasa? Enseguida eso funciona como un ancla para mi atención. Ya sea que yo estoy haciendo 4, 4, 4, 4 en mi manera de respirar, o que estoy haciendo un patrón de suspiro fisiológico, que es cuando yo hago. Eso me obliga a decir, ok, ¿cuál es la secuencia que estoy siguiendo? ¿Por cuánto tiempo inhalé? ¿Por cuánto tiempo exhalé? Enseguida funciona como un ancla de atención. Y, lógicamente, me desconecta de mi impresor. Entonces, hagamos el experimento. Nosotros hemos hecho experimentos de esto. Y ahora les he hecho ese cuento. ¿Cómo hago para que mi respiración me relaje? Esto en parte ya se los dije, tengo que hacer la exhalación lo más larga posible y tengo que usar mi diafragma. Pregunta, ¿se puede respirar mal? ¿Cómo se respira? Superficial. Boca. Pero muscularmente tendemos muchas veces, como estamos encorvados, frente a algo, tendemos a respirar con los músculos del espalda. Y eso también en parte genera mucha tensión en lo que llaman el triángulo del estrés. Cabeza, cuello, trapecio, espalda alta, porque lo estoy usando para lo que no está diseñado. ¿Cómo respira un bebé? Ellos no están estresados. Pero lo hacen de la manera que el diseño del cuerpo está pensado, y es la respiración diafragmática. Entonces, vamos a hacer el experimento. ¿Cómo se hace el experimento? Ustedes van a poner la mano, los que quieran participar del experimento, van a poner la mano sobre su barriga, sobre el ombligo, y se van a preocupar por botar el aire, solamente por botar el aire. Pueden imaginar que tienen como un carricito y que van a botar el aire por ese carricito e intentar demorarme lo más posible. No se preocupen por inhalar porque el cuerpo inhala solo. ¿Sí? Pero también vas a volver. Automáticamente el cuerpo va a volver a tomar aire. O sea que por eso no hay que preocuparse. Y lo que yo voy a intentar es que cuando yo estoy botando el aire, mi ombligo se vaya a acercar a mi espalda. O sea, yo voy a decir, voy a meter panza. Y luego, cuando yo vuelva a tomar aire, mi ombligo también va a salir. Esos, digamos que son los truquitos de cómo lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo por 1 minuto. Entonces, inhale. Esto es mi ombligo. Inhalo. Atención. El experimento de 1 minuto. ¿Cómo le fue? Queremos donde una persona no nos diga algo así. Sí, yo vi mucho tus hombros. Eso se llama respiración vertical. Sí, y me atrevería a decir que terminas de ir con dolor en patada. Yo sé. Porque es una manera de la que yo llamo de respirar mal. Estás moviendo músculos que no están pensados para ese movimiento todo el día, todos los días. Entonces, ¿qué tan difícil fue como que conectar con el movimiento del ombligo? ¿Cómo le fue con eso?
Para mí no fue difícil porque yo estoy tanto. Entonces, Ay, sí, se me olvidó afinar si los palos. concentración. Sí. Solo un minuto. Sí, no sé si inconsciente. Imagínese el nivel de rumiación, ya creo que por aquí hay una Sofía Angustias también. Tratar de enfocarnos un solo minuto. No, bueno. Y nosotros hemos estado ahí. Nosotros somos estresadas en remisión. Nos creamos esto porque y a la Para ustedes mismos. Sí, totalmente. No habla de lo que necesita escuchar. O sea, ¿alguien tiene alguna otra realización durante este último minuto? Cuando respiras, ¿hasta dónde? O sea, hasta donde puedas, ¿no? Cuando puedas. Y cuando... Bueno, sí. yo puedo dar esto como por 2 horas. Interesante allí es, por ejemplo, hay una técnica de respiración que supuestamente es la más efectiva para calmarte, que es el suspiro fisiológico que hice hace un rato. En esa técnica tú respiras hasta donde puedas y cuando no puedes más, inhalas un poquito más. O sea, yo hago. Puedes hacer el sonido o puedes no hacer el sonido. Y eso se ve mucho naturalmente, por ejemplo, cuando alguien está llorando. Esa persona está como intentando calmarse así. Y eso tiene también su explicación de por qué funciona y cómo funciona en el mecanismo. Pero estamos así. Sí, sí, pues si no, no llegamos al cliente. Exacto. Bueno, 3 pasos para empezar a hackear el estrés. Reconocer nuestro estrés a tiempo. No esperemos llegar, ustedes saben, al nivel extremo. Empezar a pararnos, ese minuto de respiración cada cierto tiempo. Cuando empiezo a detectar en mí cómo me comporto, hey, esto no soy yo. Yo no soy la que ladra, yo no soy la que está acelerado, yo no soy la que no le presté la atención a un comentario de alguien personal. Entonces cada quien empieza como a ubicar cuáles son esos estresores. Separen el estrés del estresor y entiendan cómo se comportan y aplican cosas que les funcionen para hacer la pausa. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante tomarnos el trabajo de hacer todas estas cosas? Ya hablamos de lo que nos cuesta a nivel cognitivo, ya hablamos de lo que nos cuesta a nivel de salud, a nivel fisiológico y cómo nos puede enfermar. Pero a nosotros nos gusta llevar esto de lo individual, de lo que me cuesta a mí, a cómo yo también estoy afectando a todas las personas que están a mi alrededor. Cómo mi estrés, ya sea del trabajo o de la familia, se desborda hacia otras áreas de mi vida. Cómo mi estrés del trabajo afecta a mi familia. Cómo afecta a mis relaciones sociales. Si yo soy de las personas que puedo tener una reactividad, le ladré a alguien, o yo no, y le contesté mal a mi hijo y yo no quería hablarle así. O soy líder de equipo y estoy causando estrés. En lugar de inspirar calma, soy un amplificador de estrés. Entonces, cómo yo manejo mi estrés afecta a todas las personas que me rodean, afecta a mi equipo de trabajo y afecta a todo el clima de una organización, sobre todo a las personas que están en posiciones de liderazgo. Claro. Y por eso nosotros decimos que así como nos enseñan a leer y escribir, aprender a gestionar nuestro estrés se convierte en una necesidad básica, más en este mundo donde la productividad tóxica y los cambios y incertidumbre es nuestro constante. Bueno, ahí le poníamos el ejemplo, que el contagio emocional es algo que está estudiado, demostrado, etcétera, etcétera, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, dentro del tema, como decía Excel, el liderazgo, es muy importante que tengamos líderes capaces de gestionar el estrés para poder tener equipos que, yo a veces he hecho el chiste de que existe un infierno especial para los que generan estrés innecesario. Es verdad. O sea, y que esto es para ayer, realmente es para ayer. Esto es urgente, realmente es urgente. Esto es una reunión urgente, pero un email. Entonces, el tener la capacidad de nosotros poder filtrar, incluso cuando viene de más arriba, eso, prepararlo y no transmitirlo hacia abajo, porque eso se cascadea. Entonces, nos ayuda a tener mejores entornos.
Por eso nosotros tenemos diferentes soluciones que van desde una conferencia hasta un programa híbrido online, y tenemos también los que son los experience, que son, imagínense esto, 4 horas, pero con dedicación total. Ustedes terminan en el piso, terminan experimentando, terminan viviendo lo que tienen que vivir para integrar. Y les queremos dejar un regalito con este QR. Hay un checklist express para saber dónde está la organización a nivel del burnout. Si lo quieren recibir. Para que tengan también como un termómetro y los ayude también a iniciar la conversación. Bueno, ya para ir cerrando y poder atender sus consultas. Ahora volvemos a poder recordar. Solamente como reforzarles que esto en realidad requiere cambio de hábitos, requiere formación de nuevos hábitos, es cambiar estas programaciones que tenemos. Y que eso solo se consigue con la repetición. Y que muchas veces yo me pongo, digamos, que la meta, el objetivo de hoy voy a no estresarme por esto. Pero puede que me estrese igual. Entonces el mensaje es que esto requiere entrenamiento, requiere práctica, requiere repetición para que se dé de manera natural. Y mientras no nos está saliendo de manera natural, la invitación es a tratarnos con cariño. Es como que no me doy palo, no me hablo feo, dejo el autolático fuera. Yo soy comprensivo conmigo misma y digo, mañana lo voy a intentar nuevamente y me va a salir mejor. Y voy. Claro, igual se están trabajando con el tema del estrés y el bienestar dentro de su organización. Un cambio como un botón como lo ponía Excel. Ok, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Hemos visto que somos muchos los estresados, que eso tiene un costo a nivel cognitivo y a nivel de salud. Hemos entendido estos impactos, mente, cuerpo, comportamiento. Sabemos que podemos separar mi estrés de los estresores de mis comportamientos. Sabemos que el multitasking es un mito y podemos practicar nuestra respiración como algo que podemos hacer en el tránsito o en la fila del banco, y entendimos que cambiar el estrés es algo que tiene impacto multinivel. Impacta al individuo, impacta liderazgo y equipos, impacta toda la organización. Y que en estos cambios el liderazgo es clave, como en cualquier cambio. Ustedes saben, en la gestión del cambio, el liderazgo es esencial para modelar los cambios.